Hola a todos, ya ahorita empezamos, vamos a dar unos minutitos para que se conecten todos y les voy a compartir el link por si tienen alguna pregunta, puedan llenarlo y yo las voy contestando, ¿vale? Entonces solo esperamos unos minutos y listo. Hola a todos, ya estamos teniendo más conectados, entonces vamos a dar otro minutito y empezamos el webinar, ¿vale? Si tienen alguna pregunta, ya les compartí en su correo el form donde la van a poder hacer y en el grupo de Facebook también está el link, ¿vale? Entonces, para que puedan llenarlas y yo las voy contestando.
Hola LGPs, gracias por conectarse. Entonces vamos a empezar. Como les platicaba, les compartí por correo y les puse en el grupo de Facebook un link en caso de que tengan preguntas. Es un form, súper sencillo. Me pueden mandar un WhatsApp, me pueden mandar un inbox, lo que quieran también. Yo lo estoy checando, ¿vale? Entonces, cool, vamos a empezar este webinar. Lo abrí, literalmente es un open space, les voy a explicar más o menos cómo se va, bueno, más o menos, les voy a explicar cómo va a correr todo de nuevo, y si tienen cualquier pregunta, comentario, háganla porfis. Algunos de sus VPs TXP, con ellos ya te voy a juntar, y ya les expliqué el proceso, ya todo, ya les expliqué también las auditorías que tienen que llenar para poder conocer a su moderador, y ahorita platicaremos de eso. Entonces, están teniendo como algunas dudas o como cosas de, es que o sea, no se está ajustando a mi timeline y lo queremos hacer hasta el tercer fin el último fin de semana. Entonces, vamos a platicar un poquito de por qué las cosas así y por qué se hicieron y por qué el timeline está como de esa forma. Lau. Ok, entonces, pues bienvenidos al Open Space, yay. Vamos a platicar un proceso de, obviamente, las aplicaciones a LCP. Y el primer tema es la campaña. Y algo que igual ustedes no tienen que estar esperando es que se vaya a hacer una campaña gigante y una campaña de covers, un buen de videos, un buen de cosas. ¿Por qué? Porque queremos Ay, esperen. Ahorita les voy contestando sus dudas. Sí, lo ideal es que los miembros empiecen a tener un mapa trazado dentro del desarrollo de ISEC. Yo sé que no tienes que ser mesa directiva para ser presidente de comité local, pero estamos intentando tener un mapa de desarrollo en los miembros, y esto es como un proceso para. Entonces, para que también no les pase que acaban de reclutar y a las 2 semanas llega el miembrito empoderado, o les llegan 3 y de que, hey, voy a aplicar. Pues ahí tienen 5 aplicaciones de un miembro que lleva una semana o 2, ¿no? Entonces, les digo por qué pasa. Sí, entonces no esperen como una campaña muy grande. Yo tengo el registro de sus niños que se están anotando para los webinars. De hecho, es el siguiente punto. Obviamente esto se los voy a mandar en el newsletter que les voy a mandar porque me quedé de proxy de esto. Dentro de ese newsletter les voy a poner cuántas personas se han registrado de su comité local y quiénes, por si quieren. Algo que es importante es no hacer brainwash, sino simplemente como motivar a sus VPs para que apliquen también a LCPs, ¿no? Entonces, yo les comparto como esta información también. Y a estas personas les vamos a estar dando un ciclo de desarrollo. ¿Y de qué se trata de ser LCP? O sea, no les vamos a decir cómo hacer una aplicación, simplemente les vamos a hacer cómo es la experiencia de ser LCP para ver si ellos es lo que están buscando, ¿no? Entonces, si tienen a un VP, si tienen o sea, algo así que tenga la espinita de aplicar, mándenlo. No significa que por registrarse sea seguro que vayan a aplicar, ¿no? Entonces, nada más para que puedan escuchar como testimonios, como Fuck Up Nights, varias cositas que los van a ayudar a tomar una decisión. Entonces, lo recomiendo mucho. Empezamos, de hecho, mañana. Mañana tenemos como el primero. Y sí, yo les mando esta información mañana. No, yo creo que no me voy a esperar el newsletter para que puedan darle seguimiento a eso. Mañana mismo tienen un correo con la información de sus registrados. Y ahora sí, vamos a platicar del timeline que está estipulado. Igual se los mandé por correo, pero aquí está. En visión general, en agosto terminamos el reclutamiento en teoría. Yo sé que uno de ustedes se extiende su más hasta el 1 de septiembre por cosas que ya platiqué con sus VIPs y shalala. Entonces, por eso no hay bronca, pero si intenten, bueno, o sea, no agarren más fines de semana de septiembre. ¿Por qué? Porque literalmente el timeline está justo para que tengamos HCP selectos antes de Apolo. Y algo importante que también nosotros vamos a manejar es que ellos serán HCP selectos, sí, pero siguen siendo el rol que están teniendo con ustedes. Entonces, ellos son LCPs hasta que ustedes terminen su término, que es terminando enero, ¿no? Entonces, el 29 de agosto lanzamos aplicaciones LCP, y el 5 de septiembre cerramos la primera ronda. La cierro a las 4 de la tarde, es el deadline, para poder abrir segunda ronda ese mismo día a las 6 de la tarde. ¿Ok? 6 de septiembre, anuncio de aplicantes oficiales. 7 y 8, entrevistas con el MC. Y 10 y 11 son la primera ronda de speeches. Nada más para recordar un poquito, recuerden que si tienen más de 2 aplicantes a presidente de comité local, debe de quedar un electo ese fin de semana. O, bueno, en ese speech, ¿sí? O a menos que sea como una situación súper extemporánea, que se empaten el método de votación, etcétera, etcétera.
pues podría como no cumplirse. Pero fuera de eso, debe haber un LCP electo. Si tienen uno, puede que no quede electo y ya después vamos a platicar cómo qué pasa en eso, ¿vale? Pero sí es importante que lleven el LCP electo para polvo. Ahora, segunda ronda, se abre como les dije, el 5 de septiembre a las 6 de la tarde. El deadline para mandar la aplicación es el 12 a las 4 de la tarde. Y el 13 mandamos hacemos el anuncio de los aplicantes oficiales. Denme 2 segundos, espérenme. Ya, perdón. Y hacemos entrevistas del 14 al 16. Sí, y los speeches de segunda ronda sería el 17 y 18. Ok, ya me están llegando algunas dudas. Ahorita también las empiezo a contestar. Entonces, ese es como el timeline que tenemos para presidente de comité local. Ahora, o sea, tengan como cuidado si se lo van a jugar hasta segunda ronda, porque también piensen que su sucesor tiene que comprar un boleto de avión a Chihuahua de una semana a otra, ¿no? Entonces, pues ya hay que ser como un poquito considerados con eso, con ellos. Y, ok, vamos a tener educación para los moderadores. Yo les voy a estar dando, o sea, y a ellos les voy a enseñar cómo... A ellos les voy a estar como, perdón, le puse miedo, les voy a enseñar cómo se hace como el proceso de votación, cuál es su rol, todo lo que tienen que hacer dentro de las elecciones, y con ustedes también voy a tener un ciclo como de educación para que estén como súper al tanto de todo, o sea, de qué se necesita como un checklist, qué es lo que tienen que hacer, cómo también se hacen las votaciones, cuánto dura cada speech, o sea, todo lo que tiene que hacer para elecciones, yo se los voy a estar como impartiendo. Ya les mandaré un correo con esto. Ok, la educación a los secretarios también es algo que vamos a estar haciendo, el CIPIS también, fue lo que ya platicamos, sobre todo para que no tengan como ninguna bronca en el día de sus elecciones, ¿no? Entonces, nada más recuerden que el moderador debe de ser un MC member, el CPs pasados, MCBs o NSTs o un alumni. Entonces, de verdad hay como muchas opciones. Esto chequenlo con tiempo, por favor. Y esto está en la auditoría de sus TXP. Entonces, denle muchísimo seguimiento. Ahí está el link y eso es lo que tienen que llenar 5 días antes de que acabe este mes. Denle como muchísimo seguimiento a este proceso porque de verdad es muy importante. Entonces, ahí les puse el link y ahí les puse como la foto de lo que tienen que llenar. Tienen que poner un moderador y un application manager en caso de que su VPTXP esté aplicando a LCP. Ustedes pueden ser el application manager. No les recomiendo porque son como ver cuestiones logísticas, imprimir boletas, shalala. Creo que ustedes se pueden enfocar en otras cosas. Y yo les voy a enseñar también a los application manager qué es lo que tienen que hacer. Va para que ustedes se enfoquen en lo que tienen que estar haciendo. Entonces, por esa parte sí. Y ahora sí, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, comentario, lo que quieran. Llenen el form o mándenme un inbox, un WhatsApp, para empezárselas a contestar. Yo fui contestando unas como en el proceso, mientras hablábamos entonces, como cuando acaba la segunda ronda, quiénes pueden ser moderadores, si los VPs TXP tienen auditorías, y ya todo eso ya lo puse. Entonces, ¿tienen como alguna otra pregunta, alguna duda? Porfa, avísenme y se las voy contestando, ¿vale? Ok, aquí hay uno. Sí, dentro de las auditorías, sus VPs TXP tienen que llenar cuándo son sus elecciones, cuándo es, o sea, todo el proceso. ¿Qué es esto? Sí. ¿Cuál es como todo el proceso? Entonces, nada más literal, denle seguimiento, abran el tracker y ahí van a encontrar como todo lo que tienen que llenar sus VPs. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá hay una. Sigue. Ya, esa no. Okay. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Listo. Ok. La pregunta es, ¿qué tipo de ciclo educacional está planeando para los electos en Apolo? Honestamente no me gustaría que si un VP quede electo se pierda su function. Ok. No, probablemente lo dije mal.
El contenido de Apolo sí van a tener algunas sesiones, pero no van a perder nada operativo por tener el puesto de LCP electo. Y era lo que les decía, o sea, van a tener un JD como LCP electo, pero no significa que eso, que van a empezar a tener decisiones, o sea, ser como los primeros tomadores de decisiones dentro de su LC, o sea, nada de eso, y no van a perder operatividad. Lo que van a tener durante Apolo serán como algunas sesiones que no afecten productivamente a sus áreas y van a tener literalmente el rol del CP hasta que ustedes terminen su experiencia, ¿no? Ustedes van a tener siendo los representantes, teniendo estos 4 roles que usted tiene cuando eres el CP, exacto, y demás. Ahora, ¿qué pasa si un electo no va a Apolo? Es algo que estoy hablando con JP. A fin de cuentas, ustedes siguen siendo los principales representantes, pero creo que sí sería algo importante que estén dentro de Apolo, ¿no? En esta semana voy a tener junta con Carlita y con JP para platicar todo eso. Y sí. ¿Ya no 6 a 9? Ahora, a ver. ¿Cuándo van a ser los ciclos de educación para moderador y secretario? Esos van a ser el 7. Aguántenme, que estamos hoy. Sí, esos van a ser. No, ay, qué chido. Mentira, van a ser el 5, el lunes 5. Igual los ciclos como de educación los vamos a tener el 5 y el 7. Entonces, sí, de todos modos, todo se los voy a estar mandando por correo de quienes como el FASI, el link por si ustedes quieren entrar como para escuchar. Y algo que me decían mucho era como, no queremos que le laven el cerebro de que es súper bonito ser el CP, porque sí es cool, pero pues es una putiza, ¿no? Entonces, sí, les voy a mandar todo eso para que ustedes puedan entrar si quieren. Sí, son el 5, Lau. Pero todo esto también lo tienen mañana en un correo para que no sea mucha información regada. A ver. ¿Alguien más tiene una Ya pregunta? te dije que los traje para los dos. A ver, le estoy dando refresh a ver si llega otra. ¿No sabes qué? Tengo tortillas. Ok, aquí hay uno, ¿por qué se decidió tomar este timeline de TXP? Siendo que Compendio especifica que tenemos hasta el final de octubre para tener electos y tenemos el extra month. Se tomó por diferentes cuestiones. Uno, para aprovechar totalmente Apolo. Las mociones y el compendio es algo que vamos a hacer. Y de hecho en compendio, el año pasado, en sus elecciones se hizo diferente y ahorita nos estaremos como apegando a. Entonces, en realidad como esa modificación no puede un tiempo que está pasando y se tuvo que haber hecho como la vez pasada no se hizo, entonces se está como respetando durante este. Y si lo ven, va a ser, ok, y si lo ven, les voy a explicar cómo se ve como cada mes en TXP, para que sean como conscientes también de eso. En agosto es reclutamiento, septiembre elecciones de LCPs, octubre elecciones de IBI y tenemos Apolo. En noviembre tenemos transición y tenemos, sí, o sea, básicamente es transición entre IBIs y de LCPs a LCPs. En diciembre los LCPs electos se realizan para IXP y en enero tienen su planning, bueno, sería como un replanning, terminar la transición que tengan que hacer para empezar febrero con lo que tienen que hacer. Entonces, literalmente cada mes tiene un foco y si se atrasa una cosita, sería como perder enero, febrero y a lo mejor otro mes en planeaciones, en transición, y entonces es como arriesgarse mucho operativamente para irse aquí en México. No sé si tengan otra pregunta, algún comentario, porque ya no me está llegando otro.